Cordial saludo para todos, deseando que se encuentren sumamente bien. Hoy abordaremos un tema de gran valía, de gran interés para los actuales y futuros emprendedores y empresarios, y es todo lo relacionado con el proceso creativo e innovador. Y considero que es muy pertinente esta frase que nos compartió en su momento el gran Henry Ford, la cual reza: si le hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho que un caballo más rápido. Como bien lo sabemos, Henry Ford es considerado el padre de la industria automotriz y nos dejó, entre otras muchas enseñanzas, esta que les acabo de compartir. Y esto es una frase muy motivadora, reitero, para los actuales y futuros emprendedores y empresarios, donde nos invita también a que en ocasiones es importante o es necesario ignorar lo que la gente espera y en lugar de ello hacer algo completamente nuevo, algo extraordinario, algo novedoso. Ahora sí, demos inicio a la temática que abordaremos. Iniciemos entonces hablando sobre qué es el proceso creativo. Y aquí quiero invitarlos a que por un momento nos detengamos, simplemente observemos, miremos qué hay en nuestro entorno, qué es lo que nos rodea. Y así podremos darnos cuenta que absolutamente todo comenzó por una idea. El proceso creativo es una capacidad única de nosotros los seres humanos, la cual nos permite buscar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Es algo que ha ido evolucionando a través de los años y lo hemos reflejado naturalmente en la actualidad. Es bastante importante acotar también que absolutamente todo puede ser mejorado. Esta es una ideología que todos los emprendedores, todos los empresarios deben y debemos tener siempre en mente, porque los límites, por lo general, en su gran mayoría, son generados muchas veces por nosotros mismos. Continuando con la definición sobre qué es el proceso creativo, es importante hacer un recorrido histórico donde podemos ver reflejado el cambio de cada civilización, unas más avanzadas que otras, ¿sí? Y en ella encontramos un factor determinante que es la adaptación de la realidad, pero en especial la capacidad de creación que todos nosotros los seres humanos tenemos. En este proceso creativo, también innovador, hubo varias ideas, varias invenciones, las cuales fracasaron, pero el método de prueba y error, de ensayo y error, nos ayuda a encontrar las soluciones o respuestas buscadas. Esta metodología tiene el nombre o recibe el nombre de proceso creativo de la mente. El cerebro humano tiene un inmenso potencial que nos permite buscar respuestas a cada desafío. Las ideas nuevas surgen por lo regular por la adaptación, por préstamo, por modificación o por combinación de otras ideas. Intentar definir el proceso creativo significa o implica sumergirse en un mundo donde los diferentes puntos de vista, particularmente los más pragmáticos, debaten y se encuentran con perspectivas místicas y espirituales. Sin duda alguna, la generación de ideas es un proceso mágico en el que convergen tanto la capacidad como el potencial humano, así también la energía creadora que existe en nuestro entorno, en todo lo que nos rodea. Es precisamente ahí, en ese chispazo de conexión, donde la magia ocurre, donde aparece el pensamiento creativo, las ideas creativas, y surge algo nuevo o se reestructura algo que ya está creado. Existe un libro bastante interesante llamado Big Magic, el cual, al traducirlo al español, le dieron el nombre de Libera tu magia. Fue escrito por Elizabeth Gilbert, y en este libro ella nos narra, nos cuenta
que los romanos no creían que una persona fuese un genio. Ellos creían que las personas que tenían grandes ideas eran apadrinados por un genio externo, un genio otorgado por el universo. De este modo, las ideas creativas obtenidas compartirían mérito entre la persona elegida y ese genio mágico que nos narran en el libro, pues de acuerdo a lo que pensaban los romanos en su momento. Existen otros conceptos que definen el proceso creativo como una sucesión de pensamientos, a través de la cual el ser humano, nosotros como seres humanos, somos capaces de crear algo novedoso, de llegar al momento en el que logramos visualizar la idea creativa. ¿Sí? En ese orden de ideas se mira desde una perspectiva más pragmática, en la cual se sigue una serie de pasos conscientes y se desarrolla un proceso de análisis para lograr la concepción de esta idea creativa. El proceso en este caso, estos conceptos, es un poco más lineal, más estructurado. Los procesos creativos varían de acuerdo a la persona. Lo importante es alimentar un espacio en el que las asociaciones puedan jugar de forma libre y dar paso a la concepción de una nueva idea. La creatividad nos sirve para encontrar nuevas ideas que nos ayuden a resolver problemas existentes y tener una mejor experiencia en el desarrollo de nuestros procesos. Existen dos tipos de soluciones que podemos conseguir. Entre ellos están las soluciones algorítmicas, la cual se da a través de pasos lógicos. Estas suelen tener solo una vía correcta para ejecutarse, por ejemplo, un problema matemático cuyo procedimiento resolutivo, es decir, buscando la resolución de este caso, es específico y no podría hacerse de otra forma. Pero también existen las soluciones heurísticas, y estas se logran a través de nuevas ideas, de nuevos procesos, estos muchos más inventivos, muchos más informales. Es aquí donde entra el poder de la creatividad. Y un ejemplo de ello, como lo muestro en la imagen, es cuando deseamos llegar a una ubicación en particular. Y para ello podríamos utilizar ya sea un carro, vehículo propio, transporte público, la bicicleta, caminar hasta el lugar, ¿sí? Y lo podemos hacer también a través de diferentes rutas. Todas son válidas, nos podemos valer, como lo muestro en la imagen, incluso la tecnología para poder llegar a donde pretendemos hacerlo, ¿cierto? Existe una gran cantidad de ideas, convergen en ella muchas ideas, muy diferente a las algorítmicas, que por lo regular solo tiene una opción. La creatividad es nuestro mayor poder. Como lo mencionaba al inicio de este video, todo lo que existe físicamente fue creado primero en nuestra mente. Los teléfonos celulares, el internet, los edificios, la ropa que llevamos puesta, absolutamente todo primero fue una idea. Así que la invitación es que todo lo que nos llegue a nuestra mente, todo lo que llegue a nuestra cabeza, puede sonar al comienzo un poco loco, ¿sí? Pero luego puede convertirse en algo tangible, en algo palpable, en algo funcional, en algo muy útil. No le temamos a crear, a idear, a soñar. Seamos unos soñadores perennes, unos soñadores constantes. Muchos genios en su momento fueron llamados locos, se creían que eran locos. Hace muchos años nadie se imaginaba lo que llegó o lo que está llegando a ser el teléfono celular, por ejemplo. Y si hablamos de la inteligencia artificial, nos quedamos muy cortos en este video para explicarlo. La invitación es a todo lo que nos llega a nuestra mente, démosle valor, soñemos mucho, creamos mucho nosotros mismos, ideemos y podemos llegar bastante lejos. Vamos a hablar ahora sobre las fases del proceso creativo, y aquí quiero señalar que existen numerosos
procesos creativos. Cada quien diseña sus etapas del proceso creativo y su forma de conseguir nuevas ideas, nuevas soluciones. Es importante también señalar que por mucho tiempo la creatividad ha estado relacionada a la inspiración divina y al misticismo, como lo mencioné hace instantes, pero la neurociencia ha recalcado que es un proceso mental. Este proceso se encuentra relacionado a la capacidad cognitiva, intuitiva y lógica de cada uno de nosotros, de cada ser humano, a sus representaciones mentales y las habilidades que posea para construir nuevas ideas o de construir la realidad y cambiar su estructura al transformarla. Sin embargo, en cualquiera de los casos, la inspiración sigue jugando un papel fundamental al ser motor emocional para la generación de ideas. No olvidemos que este proceso creativo siempre va a ser un proceso mental, un proceso de generación de ideas. La innovación ya es llevar a la praxis, llevar a la práctica esta generación de ideas. Como lo mencioné hace instantes, existe multiplicidad de definiciones, de conceptos sobre el proceso creativo y sus fases. No existe en la actualidad un consenso absoluto sobre la definición de este proceso, por su complejidad y por cierta magia de lo que hemos hablado del misticismo, de la espiritualidad al desarrollarse. Sin embargo, uno de los autores con los que más me identifico, voy a hablar particularmente de dos, pero comenzaré hablando de Graham Wallace. Me gusta su definición y su analogía frente a las fases de este proceso. Él nombra y describe concretamente las etapas de este proceso creativo de la siguiente manera. Habla de una primera fase, la fase de preparación, ¿sí? En esta fase se observa y se estudia, se analiza el contexto para lograr definir concretamente cuál es el problema que yo voy a resolver, dónde necesito yo ser creativo, dónde necesito yo ser novedoso. Aquí en esta fase se diseñó un proyecto que permita darle un nombre o un significado nuevo, mejor, a la realidad o generar ideas nuevas. En esta fase hay una herramienta que yo empleo mucho en mis clases y es el brainstorm o la lluvia de ideas, porque es un proceso básicamente de eso, de generación de ideas en pro o con el propósito pues de resolver un problema en particular, una situación que requiera ser mejorada también. Hay una segunda fase, según el autor, reitero, que es la fase de incubación, y aquí surge como una especie de descanso. Aquí se suelta la idea, se descansa la parte consciente que estaba, la que estamos dedicando, la que estamos enfocando a la resolución del problema o a la generación de las ideas. Aquí en la fase de incubación se suelta la parte consciente, ¿sí? Y aquí se permite que nuestra mente establezca asociaciones libres y propias, sin estar naturalmente totalmente dirigidas por nuestra conciencia, porque esa la estamos dejando descansar un poco. Pasamos a la tercera fase y aquí la idea vuelve. En esta fase de iluminación la idea vuelve a nosotros. Aquí esta idea llega basada en los procesos que se han venido ejecutando. Reitero, el de la fase de preparación, el de la incubación, donde se está esa asociación libre de ideas, ¿sí? Las cuales se generaron de manera inconsciente. La primera fue consciente en la preparación, fase de preparación, en la incubación, la fase inconsciente. Entonces aquí todos estos procesos que se han venido ejecutando vuelven a nosotros a través de la memoria, ¿sí? Entonces aquí las acciones previas y ese enfoque puesto en la resolución del problema cobra gran valor, se vuelve muy valioso para la generación de ideas. Aquí se presta para la combinación, reitero, de lo consciente y lo inconsciente. Luego pasamos a una fase de verificación, ¿sí? Y aquí entra el raciocinio, el pensamiento crítico, para determinar si efectivamente esto que se creó en nuestra mente, esta idea, esta posible solución al problema planteado o esta posible mejora a la situación actual, tiene valía o no.
si es funcional o no, si es útil, si es pertinente, si es lo que se pretende, si aporta valor. Entonces básicamente esos son las 4 fases que nos habla Graham Wallace, haciendo pues esta analogía, ¿sí?, con este proceso creativo. Ahora bien, todo proceso creativo nace por lo regular a partir de cualquier dilema, de cualquier situación, problema. Nuestra percepción creativa nos brinda, nos otorga la forma de asimilar la realidad, lograr la cercanía a ese problema que vamos a intentar resolver. Nuestro pensamiento creativo se activa y nos hace imaginar soluciones, diversas soluciones frente a situaciones conflictivas. El proceso creativo dispone, como ya lo hemos venido hablando, de diferentes fases, las cuales deben ser sucesivas a modo de sistema y en ocasiones simultáneas, las cuales también permiten una combinación de varias operaciones mentales. Ahorita les hablaba de Graham Wallace y hoy en este momento les voy a hablar de las fases que define Edward de Bono sobre el proceso creativo. Edward de Bono tiene varios libros, uno de ellos es bastante conocido y es Los 6 sombreros para pensar. Es otro libro o también otra técnica que utilizo en mis clases para determinar juegos de roles. A través de una serie de sombreros de diferente color se logran diferentes posturas frente a la misma situación y se pueden generar diferentes resoluciones a problemas. Es bastante interesante, muy recomendado ese libro y esa técnica en particular. Pero volviendo acá al tema, Edward de Bono define 5 etapas del proceso creativo. Tienen alguna similitud naturalmente con las de Graham Wallace, aunque difieren un poco. También, ¿cierto? Similitud, pero también algunas diferencias. Él nos habla de una primera etapa, una primera fase, y es la preparación. En esta etapa o esta fase de preparación se producen las primeras sensaciones y el primer contacto, ¿cierto? Se identifica el problema que hasta ese momento, hasta ese instante, era desconocido. La segunda fase es la incubación, similar a la de Graham Wallace, ¿cierto? Es una fase de distanciamiento del problema. Reitero, dejamos el inconsciente. Aquí nos relajamos de manera inconsciente y empiezan a realizarse conexiones no solo lógicas, sino también asociaciones libres y significativas con combinaciones que no nos esperamos, ¿sí? Cuando dejamos a nuestra mente loca volar, surgen combinaciones bastante interesantes también, incluso, reitero, inesperadas. En esta etapa no hay tanto desgaste, no hay tanto raciocinio, puede hablarse incluso de ocio, ¿sí? Y podemos concentrarnos en otras cosas. La idea está ahí, va trabajando a través de asociaciones libres, reitero, dejando un poco el inconsciente aparte. En eso hay gran similitud pues con lo de Graham Wallace. Existe otra etapa, otra fase, que es la intuición. Y es ese momento en el que de un momento a otro, óigame la redundancia, la persona toma conciencia de la idea o de la solución. Y aquí se conectan los elementos que aparecen inconexos, los que estaban totalmente desconectados. Es el momento en el que encontramos un camino al problema. Puede haber una interacción entremezclada con las fases anteriores. Es como cuando decimos pues coloquialmente, se me prendió el bombillo, ¿cierto? Cuando se me prende, cuando me llega la luz, aquí es esa fase tan interesante de la intuición. Luego pasamos a otra etapa, a otra fase, que es la evaluación o verificación. Como pueden ver, sí hay similitud también con Graham Wallace, ¿sí? Y en esta fase es en la que decidimos si la intuición, ¿sí?, la etapa anterior, es valiosa, pues si vale o no vale la pena. Corresponde a una fase muy emocional, algo compleja por ello, en donde nos sentimos un poco inseguros, ¿sí? Estamos validando, estamos verificando, es un periodo de mucha autocrítica, es un examen introspectivo. Pueden actuar aquí de forma indirecta otras opiniones o valoraciones de otras personas, hablando de empresas, de productos, también incluso valoraciones de clientes, ¿sí? Aquí se trata de comprobar la utilidad que tiene nuestra idea. Por último,
está la etapa o la fase de elaboración. Sin duda alguna, esta es la fase más costosa y que mayor esfuerzo y tiempo se requiere, porque es llevar a la realidad todo lo que se ha venido realizando en las fases anteriores, ¿cierto? Consiste en darle forma a esa idea para poder comunicarla a los demás, y algo muy importante, de forma comprensible, que las personas lo comprendan, lo capten, que les agrade. Somete aquí a la verificación de manera constante. En esta fase deben activarse todas las habilidades y destrezas que uno tiene en su área, en su campo. Nosotros, en lo que manejamos aquí, debemos empezar a desarrollar y a llevar a la praxis todas estas habilidades, todas estas destrezas, ¿sí? Aquí es muy importante también tener mente abierta, ¿sí? Porque, reitero, como es una mezcla de las fases anteriores, es bueno estar abierto a las posibles mejoras, posibles sugerencias, devolvernos incluso. Es una etapa de desgaste, más costosa, como lo dije hace instantes, no solo en lo económico, sino también en tiempo, ¿cierto? Siempre van a surgir nuevas intuiciones, siempre van a surgir nuevas incubaciones, siempre van a haber otras pequeñas o grandes iluminaciones. Entonces, es una etapa costosa, reitero, desgastante, pero muy relevante también dentro de este proceso o estas fases del proceso creativo. Hablemos ahora de los bloqueos creativos. Yo creo que todos en alguna ocasión, en algún momento de nuestras vidas, cuando hemos intentado resolver algún problema, cuando hemos intentado mejorar algo, tangible o intangible, hemos sentido que las ideas creativas no aparecen. Así nos enfoquemos mucho en ello, así nos esforcemos bastante, no le damos vida a ese pensamiento creativo. Los pensamientos que nos llegan pueden parecer monótonos, pueden ser poco estimulantes, no vamos con lo que queremos. Esa conexión de esos pensamientos se hace de pronto lenta, estamos como en una nebulosa, ¿sí? Ejerce mucha presión pero no sale nada, y es como si no encontrásemos la luz. Aquí es muy importante tener en cuenta que este bloqueo de ideas creativas, por lo general es temporal. Eso va a pasar. En este momento lo podemos tener, pero por eso es tan importante seguir el paso a paso de esas fases, donde en la incubación dejamos un poco el raciocinio, dejamos un poco la conciencia, dejamos libremente las ideas. Van a llegar. Y también es fundamental identificar qué tipo de bloqueos mentales tenemos, ¿sí? Naturalmente, para determinar qué tipo de bloqueo creativo tenemos, es menester conocer los más comunes, los más habituales, los más relevantes, particularmente los 5 de los que le voy a hablar a continuación. Comencemos por el bloqueo o los bloqueos mentales. Aquí los pensamientos ya construidos y nuestra forma de ver la realidad están rígidos y no permiten que surjan nuevas ideas. En estos casos es muy recomendable romper rutinas, invertir el orden de las cosas, reconfigurar nuestros procesos, es decir, no seamos tan rígidos, tan psicorrígidos, siempre tomamos la misma vía, cambiemos la vía, ¿sí? Así el destino sea el mismo, cambiemos la forma de llegar, utilicemos la mano menos hábil nuestra, cambiemos un poquito esas rutinas que tenemos, y así podemos desbloquear mentalmente. Otro bloqueo es el emocional, donde el principal protagonista es el miedo, ¿sí? En este caso también es muy importante imaginar el peor escenario posible. Eso suena paradójico, pero es real. Imaginemos el peor escenario posible, ¿sí? Y esto nos va a permitir ver que nada es realmente tan fatal como lo imaginamos. Intentémoslo, ¿cierto? Imaginemos lo peor que nos puede pasar, nos daremos cuenta que efectivamente no es tan grave. Porque, reitero, en este bloqueo emocional predomina es el miedo, y los miedos hay que afrontarlos para poderlos vencer. Otro bloqueo es el bloqueo perceptivo, es
Es decir, nuestra forma de percibir el mundo a veces nos limita. Creemos que el mundo es tal y como nosotros lo percibimos. ¿Sí? Aquí es importante cuestionarnos el porqué de nuestros pensamientos, ¿cierto? Esto nos va a permitir quebrar un poco esos ideales. El mundo no es blanco o negro, existen muchos grises, ¿sí? No es solo como nosotros lo percibimos, existen múltiples visiones, múltiples variables. Es importante tener eso en cuenta. También tenemos los bloqueos ambientales, donde el espacio físico influye en este arte del pensamiento, ¿cierto? Muchas veces, si queremos crear algo diferente, cambiar de ambiente puede ser un gran estimulante, ¿sí? Puede ser un ambiente al aire libre, irnos a un bosque, también puede ser en nuestra casa, en un lugar en particular. Es decir, cambiar esas rutinas, que volvemos a lo mismo del bloqueo mental. Cambiar en este caso es cambiar espacios, cambiar escenarios, cambiar locaciones. Eso nos puede ayudar a romper ese bloqueo ambiental. Y también tenemos los bloqueos expresivos, de los cuales intentan despegarnos de nuestras formas clásicas de expresión, ¿sí? Aquí es importante que probemos, por ejemplo, pensar cómo lo haría tu idea, cómo se comunicaría ella, o sea, la idea que yo tengo, cómo lo haría, cómo me daría a conocer lo que pretende, cómo se comunicaría, cómo se aproximaría a la realidad, ¿sí? ¿Qué canales emplearía para ello? ¿Bajo qué lenguaje, qué estilo de lenguaje? Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, lenguaje paraverbal, ¿sí? ¿Cómo lo haría? Cuando identificamos el tipo de bloqueo que tenemos, el bloqueo que está afectando nuestra creatividad, es posible comenzar a romper esa barrera. De esa forma vamos a crear o vamos a generar una mejor experiencia de desarrollo. Y ninguno de nosotros está exento de padecer uno, dos o todos los bloqueos que acabo de mencionar. Pero si seguimos algunas de estas orientaciones o sugerencias que muy respetuosamente les doy, podemos llegar a romper esas barreras y, reitero, a mejorar esa experiencia creativa y también innovadora. Para finalizar, vamos a hablar de algunas estrategias o ejercicios que pueden ayudarnos a estimular la creatividad. Recordemos que la creatividad es como un músculo y para tener una mejor experiencia en este área creativa debemos ejercitarlo, ¿cierto? Entonces, algunos ejercicios que nos pueden ayudar a ello son, por ejemplo, caminar, ¿cierto? Caminar estimula la circulación y nos expone a nuevos estímulos. Con esta recogida de información podemos crear nuevas conexiones entre las ideas ya existentes y darle vida a un pensamiento divergente. Eso hace parte naturalmente de todo. O sea, la divergencia, contrario a la convergencia, nos ayuda mucho en el aspecto creativo. Otro ejercicio u otra técnica es el descansar, el sueño reparador. El sueño permite que las ideas del inconsciente salgan a flote y surjan asociaciones poco usuales que no haríamos en un estado consciente. He leído en varias ocasiones, posiblemente ustedes también, que la musa de muchos escritores, pintores, escultores, artistas en general, la musa llega mientras duerme, la inspiración llega mientras se descansa. Entonces es importante también darnos ese regalo, descansar. Otra técnica u otro ejercicio es anotar en papel todas las ideas. En lo particular lo hago bastante, me gusta ese ejercicio. Consiste en anotar en un papel todas las ideas que vengan a la mente referente a un tema. La mente o la memoria puede ser muy traicionera, plasmemos eso en papel, lo vamos a tener ahí latente. Luego que tengamos la lista o que todo lo que hemos anotado, comencemos a darle un sentido y a conseguir hilvanarlas, ¿sí? Empecemos a unirlas, resultarán ideas bastante interesantes. Otro son las conexiones forzadas, es decir, por ejemplo, tener dos columnas diferentes en las que escribimos palabras o conceptos que no guarden ninguna relación entre sí. Entonces aquí el ejercicio es tomar
una palabra de cada columna al azar y crear una nueva idea uniendo ambas palabras. Es bastante interesante, es sorprendente lo que mis estudiantes en lo particular han realizado cuando les propongo esta actividad. Surgen ideas bastante creativas, bastante novedosas. Es importante hacerlo. También hay que cuestionar, ¿sí? Podemos hacer una lista con las ideas acerca de un tema y comenzar a pensar cómo cada una de ellas puede ser invalidada. Para esto se puede emplear lo que les mencionaba ahora del juego de roles, por ejemplo, ¿cierto? De esta manera buscamos las posibles fallas o debilidades de nuestra idea. Muy interesante. Está también el método Scamper, ¿sí? Este método está compuesto por una serie de preguntas que se hacen sobre el tema central. Entonces, Scamper es un acrónimo, ¿sí? de 6 palabras, perdón, de 7 palabras, las cuales son las siguientes. En la S está sustituir, es decir, ¿qué pasa si en la idea se sustituye un elemento por otro? La C es combinar, ¿qué pasa si se combina un elemento con otro dentro de una idea creativa? La A es adaptar, ¿cómo podría adaptarse esta idea a un nuevo escenario o contexto? La M es modificar, y aquí nos dice que qué elementos podrían modificarse, que puede variar, que puede cambiarse para sumar valor, ¿sí? A la idea principal, a la idea central. Luego sigue eliminar, cómo podría simplificarse esa idea. Y por último tenemos el revertir, cómo podría organizarse esta idea para que sea aún más efectiva, ¿sí? Entonces es un método bastante interesante, se usa mucho en términos de creatividad, ¿sí? Bastante importante. También tenemos que la creatividad necesita sentirse libre, ¿sí? Estar como presos, estar como aprensivos, forzar los procesos puede tener un efecto inverso, ¿sí? Inversamente proporcional a lo que se pretende, a lo que se desea. Debemos buscar, como lo mencionaba hace instantes, lugares que nos conecten, que nos hagan sentir bien, darnos espacio para hacer actividades que disfrutemos y que nos reafirmen, que nos reencontremos. Estos escenarios son bastante útiles, bastante fértiles, bastante productivos para que las ideas emerjan. También tener menos prejuicios. Mientras menos barreras tengamos sobre nuestros pensamientos y más libres nos permitamos ser, las ideas aparecerán sin miedo a la censura y al rechazo. Entonces, la invitación a que todos nosotros nos permitamos crear, nos permitamos creer en nosotros, creamos en este proceso. Todos tenemos la capacidad, todos debemos desarrollar o podemos desarrollar estas habilidades de creatividad y de innovación. La invitación es a eso, ser muy creativos y muy innovadores en los diferentes ámbitos y roles de nuestras vidas. De esta forma llegamos al fin de este video, el cual espero que sea de su total agrado y también de su total utilidad. Nos vemos pronto. Fuerte abrazo.